Bueno, buenas tardes. La verdad, creo que es la tercera vez que me toca la responsabilidad de venir de alguna manera, a contarles la evolución de los dos programas que siempre utilizamos como programas testigos en estas jornadas de evaluación de planes sanitarios. Voy a arrancar por un programa que es, de alguna manera, fue el que, como bien decía la subsecretaria, se anunció en este mismo ámbito y en este mismo lugar en el año 2022, cuando todavía había dudas respecto de la factibilidad técnica de la puesta en marcha, y tenemos algunos resultados más que interesantes para mostrarles, toda vez que el nivel de adhesión que tiene el programa, tomado ahora ya así como habiendo cerrado la primera campaña pura y dura, que es la campaña 23-24, podemos contarles con absoluta certeza. Esto de hacerla simultánea, pasar. El programa tiene una... Yo lo voy a hacer más coloquial, porque después los datos duros los va a contar Marcos, que además de ser ingeniero agrónomo, es doctorando de veterinaria. Así que une lo mejor de los dos mundos. Pero él les va a contar los datos duros, esto por lo que decía recién el presidente Carvajal de la envidia, ¿no? A los veterinarios por ahí nos cuesta un poco más. Pero bueno, el plan se creó por una resolución ministerial, que es la resolución 298 del 22, donde se establecieron, entre otras condiciones, las características que iba a tener el plan, que inicialmente, esto que van viendo atrás mío es casi decorativo, es para ir llenando el tiempo porque lo mío es encuadre puro y duro, pero me parece que debo empezar por lo más importante, que es lo que todavía hoy genera algún tipo de dudas, llamados, consultas. El plan es obligatorio para todos los rodeos de cría de la provincia de Buenos Aires. Y esto es importante porque me ha pasado viniendo para acá, en Roque Pérez, cargando combustible, que me llamaran de una chacra experimental de las que tiene el Ministerio, con consulta de un productor que preguntaba si había que hacerlo una sola vez y después nunca más. No, el plan es obligatorio, el plan es anual, y fíjense el impacto que tiene si pensamos en que el 51% de la faena total del país se realiza en la provincia de Buenos Aires y superamos el 35% de participación en la composición del rodeo nacional, la próxima. Esto también es una cuestión muy general, pero yo quería que se tenga en cuenta por qué nosotros apuntamos básicamente al control sanitario en los toros. Porque los toros son los principales portadores asintomáticos de las dos patologías que, si bien no son las únicas, son las más trascendentes en términos cuali y cuantitativos en provocar abortos en vacas. De manera que todo esto de cómo aumentamos la producción de terneros, creo que ninguno de los aquí presentes necesita que se los recordemos. Pásalo. Lo mismo que los requisitos para entrar a un toro a servicio. Todos los demás aspectos que tienen que ver con la cuestión corporal y lo que tiene que ver con el control previo, el control clínico previo, tienen que tener como complemento básico y central estar libres de enfermedades reproductivas. Esto está sacado de los requisitos que la propia OMSA publica, de manera que vamos a ir entrando en tema. ¿Cuáles son? Y esto ha tenido algunos avances interesantes en los últimos tiempos, en términos del estudio incluso de los agentes etiológicos. Nosotros lo que le pedimos a los productores es protocolos de análisis sobre Campylobacter, o sea, campylobacteriosis genital, y triticomoniasis, y la condición para cualquiera de estos toros es que den negativos para poder ingresar a servicio. Contrario, el único destino posible de esos toros es la faena. Vamos a ir avanzando. Aquí hay algunos adelantos técnicos que en la época en que muchos de nosotros estudiamos eran ciencia ficción, como esta calidad de fotografía, ¿no? Había que imaginárselo bastante. O tener buena vista, cosa que nunca fue característico en mí. ¿Cuáles son los ejes del plan sanitario?
tenemos que trabajar básicamente sobre prevención de las enfermedades venéreas, tendiendo siempre al 100% de los rodeos de cría de la provincia de Buenos Aires, con asistencia técnica y financiera, como bien decía la subsecretaria, y en esto a veces nos echan un poco en cara las otras áreas del Ministerio, porque esta Dirección Provincial de Ganadería fue la más demandada por los productores bovinos para el otorgamiento de los créditos que, siendo no bancarios como los créditos del Fondo Agrario, pudieron llegar a muchísimos productores, tanto para infraestructura predial, como decía Carla, como para reposición de toros positivos. De manera que, básicamente lo que hicimos fue 108 charlas a lo largo de prácticamente todos los distritos ganaderos de la provincia. Se incentiva permanentemente el control y diagnóstico de los agentes etiológicos, vuelvo, Campylobacter y Trichomona, y de alguna manera impulsar, allí dice promover porque es una palabra políticamente más correcta, pero en realidad es obligatorio el reemplazo de los toros positivos o el reemplazo o sacarlos del servicio. Eso es un tema de manejo de cada uno de los productores. Aquí esto ya se dijo, es lo que acabo de contar con la filmina anterior. Vamos a la próxima. El 1 de octubre de cada año inicia la campaña y finaliza el 30 de septiembre del año subsiguiente. ¿Cuál es la resultante de este cronograma, de esta campaña sanitaria? Que todo productor que no haya cargado sus protocolos antes del 30 de septiembre, a partir del 1 de octubre del año subsiguiente, tiene bloqueados los movimientos para todas las categorías. Esto significa, en principio había una segmentación. Cuando arrancamos primero con aquellos productores con rodeos de más de 300 vacas, el número de corte, que trabajamos mucho con Néstor en su momento y el equipo de Senasa, y una fecha posterior para aquellos que tenían menos. Pero bueno, hoy ya está el plan funcionando a pleno y afecta o implica el bloqueo de todas las categorías. Bueno, aquí hay un ejemplo que está muy claro. Dice que para poder mover entre el 1 de octubre del 2024 y el 30 de septiembre del 2025, se considerarán válidos todos aquellos protocolos de laboratorio cargados entre el 1 de octubre del 23 y el 30 de septiembre del 24. Hago esta mención porque después hay una cápita particular respecto de qué pasa sobre aquellos que cargan a posteriori del cierre de la campaña. Obviamente, también sabiendo que algún resultado nos sorprendió un poco respecto de las técnicas de diagnóstico, nos sorprendió para bien, digamos, no para mal. Están validadas todas aquellas que son consideradas válidas por el organismo mundial, por la OMSA, la microscopía con cultivo, inmunofluorescencia directa y, por supuesto, PCR, y a esta me refería cuando hablaba de eso. Aquí tenemos algunas imágenes interesantes, sobre todo porque para los más viejos, insisto, siguen siendo de muy buena calidad. La inmunofluorescencia ha demostrado una sensibilidad del 75%, con un 95% de especificidad, con 2 raspajes, para Campylobacter, ¿no?, que es para lo que se utiliza esta técnica. Cultivo y observación en estufa a 37 grados y con observación diaria durante 7 días es la metodología validada por OMSA para el diagnóstico del triflagelado Trichomona fetus. Y acá, como esto ya, bueno, son, digamos, de alguna manera son ratificaciones y no nos queremos pasar de los 30 minutos que nos asignaron. Esto después va a estar subido a la página del Ministerio. Aquí hay algunas técnicas de validación con los... sí, con el PCR para que se establezca como... Bueno, esto, ahora sí. Vamos a lo importante, que todo lo otro lo era, pero... Esto es claro, era simplemente un repaso técnico. Como dice la filmina, este es el primer programa de TS bovina obligatorio en la provincia de Buenos Aires. Cuando digo obligatorio, reconoce algunos antecedentes que los más viejos recordamos.
pero este es el primer programa que establece la obligatoriedad de los raspajes. El índice de prevalencia teórico de la enfermedad o muestral de la enfermedad era de un 12% aproximadamente, según todas las publicaciones y los trabajos que hemos consultado al momento de armar el plan, y con un índice de destete promedio del 73%, podemos estimar como muy razonable una pérdida anual de 876.000 terneros debido a los abortos. Y aquí empezamos a tejer puentes con lo que se acaba de decir respecto de la ganadería a la que apuntamos. Esto es pérdida directa en términos de stock provincial. Todos los municipios de la provincia se han adherido al plan. Hay una exageración pedagógica porque los del primer cordón en general no son municipios ganaderos. Exactamente. Y aquí vamos a algunas cuestiones más particulares en lo que tiene que ver con las cifras. Nosotros hemos diagnosticado 266.311 toros. Y quiero que tengan en cuenta que todas las construcciones numéricas que van a ver a partir de aquí están elaboradas a partir de la base del registro ganadero de la provincia, sabiendo, como sabemos todos, que es obligatoria la registración de los rodeos allí. Entonces, ese es el universo sobre el cual trabajamos, de un total que va a estar puesto más adelante. Para darle la palabra a Marcos, que va a arrancar con la cuestión más numérica, digo, ¿cuál fue la decisión que se tomó? Paralelamente a la puesta en marcha del plan se construyó la plataforma de ETS. Muchos de ustedes seguramente han llamado al ministerio porque tenían bloqueos o tenían clientes con bloqueos o sabían de productores que estaban bloqueados. Nosotros armamos una plataforma para registrar todas las cargas de los protocolos de laboratorio y establecer el estado sanitario a partir de los animales positivos y mejor dicho, los negativos y los positivos en ese orden. Esto significa, como decía recién, haber cargado más de 75.000 protocolos de laboratorio, con 266.311 animales diagnosticados y de estos 4.666 positivos a cualquiera de las dos. Ahora vamos a ver la prevalencia de cada una. Si nosotros vamos a la positividad por establecimiento, vemos que de esa muestra, 661 establecimientos ganaderos tenían al menos un caso positivo. Y se hizo un análisis a partir de un diseño aleatorizado, respetando la distribución uniforme de casos en todo el territorio provincial para evitar los desvíos en el informe que les vamos a presentar ahora. ¿Bravo? ¿Estamos? Bien, lo que sucedía, teniendo en cuenta que, como bien mencionó Héctor, ya teníamos datos presentados en las reuniones anteriores, es que siempre hablábamos de la macro, es decir, siempre decíamos cuántos diagnósticos habían dando vuelta, cuántos positivos, qué establecimiento tenía algún positivo, pero era un mundo bastante holístico y generalizado que era necesario internalizarnos y ver qué era lo que estaba sucediendo uno a uno dentro de esos casos. Lo que sucede fundamentalmente es que, como el programa arrancó en el 2022, hasta el momento teníamos una gran cantidad de datos, un gran backup de PDFs, donde había que poner un punto inicial y un punto final, es decir, hacer un corte. Ese corte quedó establecido entre lo que definimos como campaña, 1 de octubre del 2023 al 30 de septiembre del 2024. Con esos datos separamos las colas y trabajamos entonces con 266.000 diagnósticos que estaban contenidos dentro de ese estrato. Una particularidad, y fue interesante, es que requirió que todo el equipo de ganadería, que no somos 2, no somos 5, somos varios, que son los que están encargados también de los desbloqueos, nos introduzcamos a buscar, a navegar en cada uno de los PDF que estaban cargados en ese momento y construir las bases, los Exceles, que nos permitieron tomar los cálculos. Es decir,
trabajamos con una enorme cantidad de PDFs, de protocolos, que provenían de una gran cantidad de laboratorios que era producto de los protocolos que cargaban cada uno de los veterinarios o de los entes que están hoy presentes aquí. Lo que había que hacer era decir, bueno, vos encargate de estos 15, de estos 150, de estos 200 PDF e íbamos estableciendo pautas de trabajo hasta terminar con lo que es hoy 266.311 animales diagnosticados. ¿Qué es lo que nos permitía entrar en ese mundo? Primero, con los datos de registro ganadero, como ustedes pueden ver ahí, mapeamos, es decir, establecimos cuáles son la distribución de la población susceptible para cada uno de los partidos. Ustedes van a encontrar en el degradé aquellos partidos en los cuales la cantidad de toros o toritos era mayor en comparación a la de otros partidos. Como ven, hay una gran incidencia de la región ganadera por excelencia de la provincia de Buenos Aires, de la Cuenca del Salado, distribuyéndose hacia sus laterales y hacia la región del sudoeste. Acá lo que están viendo en este mapa, que después la presentación ha quedado en la computadora de acá de la jornada, así que después lo distribuirán, es cómo está esa población susceptible distribuida en nuestra provincia, de acuerdo al registro ganadero, es decir, lo que informa año a año los productores en las oficinas de marcas y señales o de registro ganadero, como definan en cada uno de los municipios. Bien, eso es lo que está acá identificado. Como pueden ver, el 53% de esa población susceptible se encuentra en la región de la Cuenca del Salado y depresión de la Prida. Cuando tomamos los 266.000 diagnósticos, se construye, y ahora vuelvo acá, esta otra tabla, este otro mapa. Acá lo que están viendo son los diagnósticos. En la otra, en celeste, veían la población susceptible. Acá están viendo los diagnósticos cargados. Indudablemente, si localizan o identifican su partido, podrán observar si está o no dentro de los rankings de mayores cargas de diagnósticos en su región. Acá lo que observamos es también que el 57% de esos 266.000 diagnósticos están concentrados en la región de la Cuenca del Salado y depresión de la Prida. ¿Qué permite construir esto? Que sobre una población total, susceptible, de 456.000 toros y toritos presentes de acuerdo al registro ganadero, nosotros tenemos 266.311 diagnósticos cargados. Si hacemos la relación entre la población susceptible y los diagnósticos cargados, es decir, los toros que fueron diagnosticados, vemos que tenemos el 58,3% en ese periodo cargado. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Como Héctor mencionaba, en la primera etapa de la campaña habíamos establecido un punto de corte de más de 300 vacas, menos de 300 vacas. Para poder ver cómo se había distribuido esa población susceptible, pero también los animales diagnosticados, respetamos y seguimos con esa división. Pero a partir del análisis de los datos ya en cuanto a la prevalencia por agente causal, van a ver que no hablamos ya de más o de menos de 300 vacas, sino ya es el universo de productores ganaderos de la provincia de Buenos Aires. Algo que mencionó Héctor rápidamente es que detectamos, al tener que ingresar PDF por PDF, detectamos que había diagnósticos que habían sido cargados fuera de ese punto de corte, una carga tardía. Es decir, se habían realizado en el momento que tenían que hacerse, pero se cargaron fuera de la fecha de corte que habíamos establecido ese 30 de septiembre y los logramos ubicar, contabilizar para aumentar en más o menos un 6%, un 6.6%, ese nivel de carga. Entonces, ¿cómo estamos con el nivel de carga de esa campaña? 65% aproximadamente, pero los datos que tomamos son los datos de ese 58% inicial, ¿se entiende? Bien. Bien. Esto, para ir un poquito rápido, tiene que ver el porcentaje de participación de esa carga respecto al total de la provincia. No significa que Benito Juárez, por ejemplo, solo tenga el 2,4% cargado, sino que la cantidad de diagnósticos en Benito Juárez representa el 2,4% de ese total, de esa torta, que es el 100% de la provincia de Buenos Aires. Indudablemente acá lo que tenemos son
Olavarría con el 3,56% en primer lugar, Azul con el 3,4%, Ayacucho con el 4,25%, en realidad Ayacucho debería ir con el primero, Benito Juárez, 2%, Lincoln, 2%, Rauch, Bolívar, Chascomú, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Villarino y Tapalqué cerrando en 1,89, 1,80, solo por mencionar algunos de los partidos. Pero esto no es otra cosa que diagnósticos cargados. Hasta acá no estamos teniendo mucha información. Sabemos que hay una población susceptible X y una cantidad de diagnósticos cargados Y. Lo que necesitamos saber entonces es la positividad. Y acá empezamos a jugar a cuántos animales tenemos de población susceptible para cada partido, cuántos animales positivos tenemos identificados para esos partidos y calculamos entonces la positividad. Y van a encontrar entonces en el mapa de la izquierda que hay algunos partidos que están dentro del Dream Team de las ETS bovinas, básicamente porque están coloreados en el azul oscuro. Esa positividad global, es decir, la que calculamos básicamente dividiendo los animales positivos en los animales diagnosticados y multiplicado por 100, te da 1,75. Entonces hoy, con 266.000 diagnósticos cargados en la plataforma, con 4.666 animales positivos, podemos decir empíricamente y prácticamente que la positividad está en el 1,75%. ¿Bien? Y acá los vemos ahora por grupos, que esto quizás les resulta un poco más interesante. El grupo de los azules, le vamos a llamar el grupo de los azules porque se encuentran entre el 2 y el 2,5 de positividad. Son los que más alta positividad tienen dentro del ranking de la provincia. Ahí son Adolfo Chávez, Chivilcoy, General Las Heras, Coronel Rosales, Lobos, Azul, Monte, Tandil, Benito Juárez, Coronel Pringles, Ayacucho, Rauch, Bolívar, Lavalle, Tordillo y General Rodríguez. Esos son los que se encuentran dentro del estrato superior y los tenemos identificados en el mapa de la izquierda. El grupo de los celestes, que está entre 1,5 y 2, son todos esos. No los voy a leer a todos. El grupo verde, que es el que tiene entre 1 y 1,5, y el grupo de los beige, amarillos, era un color mostaza, estábamos ahí en discusión qué color le poníamos, pero es ese amarillo, que está por debajo de 1. ¿Bien? Eso lo ven acá. Si trazamos la media de 1,75 hacia la izquierda, van a tener aquellos todos que se van por sobre ese superior promedio, hacia los extremos más altos, y todos aquellos que van hacia los extremos más inferiores, lo cual cuando tengan el PowerPoint lo van a poder ver mejor. Ahora bien, hasta ahora veíamos positividad, pero la positividad es un porcentual que estaba en relación a la cantidad de diagnósticos cargados y la cantidad de positivos informados en esos protocolos, teniendo en cuenta que sean los protocolos correctos y que lo informado sea 100% certero, teníamos un valor porcentual. Lo que nos centró la duda es cómo estaban distribuidos los toros positivos en la provincia. Acá ya no vemos porcentuales, vemos cabezas de toros positivas, esos 4.666 toros, donde se encuentran distribuidos en la provincia de Buenos Aires. Y acá surge el Dream Team de los 8. Los 8, ¿por qué? Porque son los 8 partidos en donde mayor cantidad de toros positivos hay informados en la plataforma ETS. Y está por orden decreciente, es decir, que Ayacucho es el primer puesto. Azul, Olavarría, Rauch, Benito Juárez, Lincoln, Bolívar y Coronel Pringles. Solo en estos 8 partidos se encuentra concentrado casi el 27% de los toros positivos de la provincia de Buenos Aires. Y si ustedes observan un patrón, hay una gran concentración en el centro de la provincia y rebalsa hacia los laterales, teniendo un norte no tan positivo, un centro muy positivo, y hacia un sur, alejándose hacia el extremo ya de Carmen de Patagones, en donde ya se diluye un poco esa positividad. Pero esto es interesante porque es lo que ustedes han cargado a lo largo de un año, expresado, mapeado, y que les permite a ustedes analizar a futuro dónde poner o hacer mucho más hincapié respecto a ciertos planes sanitarios o a dónde tener mucho más cuidado.
la pregunta que surge acá, si yo tengo 4.666 positivos, ¿quién se llevaba los laureles? Trico, Campi, ¿quién tenía mayor positividad o mayor prevalencia dentro del resultado positivo? Y acá vino la primera sorpresa. Cuando empezamos a analizar cada uno de los PDF, observamos que la tendencia era particularmente orientada hacia Campi, pero tampoco muy alejada de Trico. Es decir, de todos los positivos que ustedes informaron, 52%, es decir, 2.427 animales, digo, porque entiendo que si fueron positivos ya no están con nosotros, han pasado a mejor vida, eran positivos a Campi, mientras que 2.239 eran positivos a Trico. La pregunta que surge es, ¿y cuántos animales tenían los dos agentes causales? Porque hasta ahora era un animal positivo solo por Campi, un animal positivo solo por Trico. ¿Cuántos eran a los dos? Y ahí encontramos, básicamente, yo estoy manejando acá, claro, que para los dos eran pocos animales, 212 animales. Es decir, cuando estaba presente Campi, no estaba presente Trico. Cuando estaba presente Trico, no estaba presente Campi. Solamente en el 4,55 de esos resultados estaban presentes los dos agentes causales. Y lo vemos de esta manera. Los 4.666 positivos estaban distribuidos de tal forma que 2.239 eran solo a Trico, 2.427 solo a Campi, pero tenían 212 animales que compartían tanto positivo a Trico como a Campi. ¿Bien? ¿Qué pasaba ahora en el intrarrodeo? Es decir, hasta ahora estábamos viendo el global en la provincia. Pero ¿qué pasaba cuando tomábamos 661 casos al azar de establecimientos que habían declarado positividad? Había que entrar a 661 protocolos y ver qué era lo que había sucedido en ellos. Cuando veíamos que ya la tendencia también era irreversible y no cambiaba mucho, dejamos de contabilizar. O sea, hay 662, hay 663, pero llegamos a 661 porque es el punto en donde ya no había un cambio del estadístico. Y lo que observábamos era lo siguiente: con 661 establecimientos analizados en toda la provincia, que representaron casi 10.000 animales, 8.700 eran negativos y 1.190 eran positivos. Es decir, que la positividad intrarrodeo estaba en el casi 12%. Algo que entre los valores teóricos que veníamos estudiando no ha fluctuado mucho, pero ahora tenemos una muestra muy representativa y muy grande para poder convalidar esos datos. Una particularidad es que de esos 1.190 animales positivos, nuevamente la mitad eran a Trico y casi la mitad eran a Campi. 5,72 de positividad por Trico y 6,24 de positividad por Campi. Y cuando los estudiábamos a los dos, 55 animales únicamente dentro de ese muestreo. Y acá vino la tercera sorpresa. ¿Quién ganaba, la técnica convencional o la técnica molecular? Y nos sorprendió que el 53% de los resultados que recibimos venían de diagnósticos moleculares, de los establecimientos positivos. ¿Está? 661 protocolos, el 53% eran por técnica molecular de PCR y el 47% por técnicas tradicionales. Una particularidad es que cuando analizábamos los negativos, es decir, tomábamos al azar resultados de establecimientos negativos, la mayoría eran por técnica tradicional. Punto final. Punto final. Punto de discordia, punto final. Dejémonos ahí. Redondeando, perfecto. Pasamos a carbunclo rápidamente. Carbunclo, rápidamente, 99,8% de cobertura vacunal. Ese es el dato que surge de la campaña 2024, en el cual tenemos una población susceptible de 12.125.174 y una población vacunada de 12.101.033 en el periodo comprendido de la campaña del año pasado, porque la campaña de este año está corriendo. Y una particularidad es la no manifestación de ocurrencias en el 2024 y en el 2023. ¿Estamos? Sí, para cerrar. Perdón. Si pudieron seguir la presentación, espero que sí.
Hemos alcanzado con el plan de prevención y control de enfermedades venéreas en los rodeos de cría un 65% de cobertura, lo cual para nosotros, siendo la evaluación de la primera campaña pura y dura con fecha de inicio y fecha de finalización, es un excelente resultado. Sabemos que el desafío es incorporar el 35% de los que están faltando, pero me parece que vamos por un muy buen camino. Una segunda reflexión, creo que la convalidación de datos es la primera vez que se hace un estudio con semejante cantidad de casos en la provincia y tomando en cuenta los rodeos, la distribución geográfica, de manera que de alguna manera también esto nos sirve para convalidar una presunción que hasta aquí era zonificada y teórica, que era la prevalencia provincial. De modo que, siendo que nos dio el 11,97%, estamos muy cerca y validando datos que tenían localización geográfica más definida. Estamos satisfechos con los resultados, pero a la vez asumiendo el desafío de que el resto de los productores faltantes recuerden, como decía de arrancada, que esta es una resolución ministerial, que los raspajes y el control de las enfermedades venéreas en rodeos de cría es obligatorio, no es optativo, de manera que esperamos que la próxima vez que podamos presentar resultados, ese 65% no baje mínimamente del 80%. Sabemos que estos planes sanitarios en algún lugar se amesetan y después cuesta mucho romper esa inercia de amesetamiento. Todavía nosotros, creo, estamos en plena etapa de crecimiento, gracias al esfuerzo de los productores, de los colegas y de todos ustedes. Muchas gracias. Un aplauso entonces para el doctor Trota, para Marcos Pérez Viñuc. No se vayan, quédense por acá adelante, porque después vamos a las preguntas todos juntos. Es el turno entonces de la Coprosa de La Pampa, el director provincial de Ganadería, Marcelo Liuch, el doctor Baraldi, subsecretario de Asuntos Agrarios, lo deja solo. Bueno, solito Marcelo Liuch, entonces vas a poner el informe provincial. Sí, con ese. Verá que te ponen un micrófono estilo cantante de rock, rockstar. Así te moves con tranquilidad. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Como bien dijeron, soy Marcelo Liuch, director de Ganadería de La Pampa. Me invitaron a hablar de vaca y bueno, 30 minutos para hablar de vaca y sanidad es medio poco, pero bueno, vamos a tratar de darle un panorama de lo que está pasando en la provincia, lo más completo posible, y cualquier cosa, cualquier duda, me lo preguntan. A ver si, bueno, un poco le quería dar los datos. Tenemos los datos de la campaña de vacunación, esta última campaña que cerró hace muy poquito. En más, tenemos algunos departamentos que tienen algunas complicaciones. Hoy está la gente de la DELA por acá y bueno, todo lo que es ¿Con este se puede señalar? No. A ver. No sé. ¿Cuál es? No me va a dar. Bueno, no hay problema. Bueno, para los que conocen La Pampa, entonces las complicaciones más grandes las tenemos en los departamentos Caleu y Liguay-Calel, sobre todo la parte sur de Liguay-Calel y alguna parte de Curacó, que es el sur de La Pampa, ¿no? Y justamente la Sociedad Rural de la Adela, que hoy está presente,
atiende justamente el Caleu y el sur del departamento del Iguel-Calel, donde además de la gran sequía que han padecido y que todavía están sufriendo los efectos de la misma, porque los pastizales naturales no se recuperan de un día para otro, como lo puede hacer las zonas cultivables. Tuvieron efectos también de grandes lluvias en su momento, que bueno, nada, la misma tormenta que pasó por Bahía hizo destrozos en La Pampa y hay campos que todavía tienen hasta la manga tapada de tierra y bueno, es muy complicado. Creo que son, no sé, 5, 6, 7 campos que todavía estamos complicados para cerrarlo, pero estamos dentro de estos valores que hoy le estoy presentando. La provincia de La Pampa tiene 3.066.404 cabezas, que sumando todo lo que falta por vacunar y eso llegaremos arañando a las 3.100.000 cabezas, cosa que podemos ver, bueno, no les puedo indicar, pero el promedio histórico de la provincia, por ejemplo, desde 2000 hasta ahora, andaba en un promedio histórico de 1.413.000 animales, o sea que estamos todavía por debajo, muy por debajo por los efectos, obviamente, de la sequía, que no solamente azotó a la provincia de Buenos Aires, sino que nosotros venimos padeciendo desde hace rato. Primero en la zona noroeste, acá hay gente también de la zona de Chalileo, que también Chalileo, Chicalco, Poelem y Limay Maguida, toda esa zona sufrió mucho los efectos de la sequía hace 2 años atrás, bajó mucho los stocks, están en proceso de recuperación, y bueno, ahora eso se trasladó en estos últimos años, el año 24 y el 23 y el 24 lo padeció muchísimo toda esta zona sur. En algún momento el año pasado supimos tener casi el 80% de la provincia en estado de emergencia. Hoy tenemos nada más que el cordón cordón sur-suroeste de la provincia de Chicalco, Poelén, Curacó, Iguel-Calel y Caleu en emergencia hasta el 31 de octubre, porque consideramos que para la provincia de La Pampa es una fecha en donde uno toma decisiones y ve cómo va a venir la primavera y cómo se van a comportar los pastizales naturales, que nos deje por lo menos programar y ver qué es lo que puede llegar a pasar en el periodo estival. Igualmente, la provincia se viene recorriendo, en muchos casos acompañado de las entidades del campo, ya sean sociedades rurales, fundaciones, y se viene mapeando de todas las direcciones, tanto agricultura, ganadería, como recursos naturales, para ir evaluando la emergencia agropecuaria. Como les decía, nosotros siempre tomamos la campaña, el cierre de primera campaña como fecha de corte para evaluar el stock ganadero de la provincia y compararlo con el año anterior, con respecto al año anterior que estuvo en 3.404.000 animales aproximadamente. Tenemos una pérdida prácticamente del 10% con respecto al otro año. El 2023, con respecto al 2022, había tenido un repunte bastante alto, con 3.627.000 animales, y de ahí en más empezamos a caer, hasta estar en este momento, que esperemos que, bueno, que empecemos a recomponer nuestro top provincial. Vamos a pasar a otro. Bueno, ¿cómo está repartido ese stock? Me había olvidado. Lo que está en azul, para los que no lo ven, es el stock total. O sea, el 57,2% del stock total de la provincia está en la estepa pampeana, que es la mejor zona, es la zona de campos mixtos, cultivables, o zonas que son netamente agrícolas. O sea, siempre esta zona, cuando hay periodos de sequía, viene absorbiendo, haciendo como zona que nos viene aguantando el stock provincial. Tanto la zona central del Caldenal como la zona oeste del Monte Occidental, estos últimos años habían caído. Este año, en realidad, se han recuperado algunos puntos con respecto al año 2024. La histórica es que el 50% esté en la estepa, el 30% en el Caldenal y el 20% en el Monte Occidental. Pero bueno,
por este mismo proceso de degradación de los pastizales naturales y otro efecto asociado, que es la arbustización de los bosques y los montes, es que se viene cayendo, no lo puede sostener. La zona, siempre nosotros decimos la vaca tiene que estar en el monte, pero no lo puede aguantar. Con el estado que están los pastizales naturales y la gran arbustización que tenemos, no lo podemos aguantar a ese stock dentro de esta zona, que es la mayoritaria. El 75% de la provincia está cubierto por bosque o monte. Estamos trabajando en ello, lo venimos trabajando con muchas asociaciones, el año pasado hicimos 3 jornadas a campo mostrándolo in situ, que es lo que mejor le gusta al productor, distintas metodologías para poder intervenir el bosque o el monte según la zona. No es lo mismo un monte de Limay Maguida que un monte de la zona de Caldenar, que en la zona de la Adela. Y las herramientas también son diferentes. Pero por suerte, como productores tenemos también la legislación que nos permite utilizar esas herramientas, porque a la hora de intervenir el bosque también somos fuertemente cuestionados por asociaciones proteccionistas o ambientalistas que no los permiten. Entonces, toda esa legislación, que en su momento costó mucho tiempo hacerla, pero hoy que está vigente, estamos tratando de bajarla al productor y que el productor entienda y vaya haciendo algo dentro de su establecimiento y poder recuperar zonas de pastizales naturales que hoy están totalmente cubiertas por montes. No sé qué pasó acá. Quedó un pedazo de pantalla que no se ve. Bueno, las vacas, ¿dónde están? El 48,6% está en la estepa, el 32,4% de esas vacas, esos vientres, están en la zona del Caldenar y el 19% está en el monte occidental. Y con respecto a las vaquillonas, el 67% está en las estepas. Acá tengo que tener cuidado porque muchas de estas vaquillonas es vaquillona de engorde, no toda va a ir a reproducción. El 24,3% de las vaquillonas están en la zona del monte del Caldenar y el 8,6% en la del monte occidental. Estas dos últimas zonas seguramente la mayoría van a ir a reposición, porque el productor de toda esta zona, en cuanto empiece a llover, lo primero que hace es retener y recomponer su rodeo. No hay nada demasiado nuevo en eso, ¿no? Pero, bueno, ahora, me pasó. Acá está. Bueno, sigue sin querer prenderse, pero bueno. El destete provincial. Por ahí tengo un traguito de agua. De esa condición ideal que tuvimos en el 2023, en el cual el rodeo había aumentado considerablemente, después también veníamos de un proceso de recuperación, a 3.612.000 animales, y superamos el 1.000.000 de terneros producidos en la provincia, lo cual nos da una tasa de destete del casi el 71%. Yo de los años que estoy en la provincia y tengo registro, creo que fue el mejor año que hemos tenido de destete o de terneros logrados. El número que nos sacamos nosotros es de terneros logrados en la provincia. Y después, bueno, empezamos a sufrir los problemas de sequía durante el 23, fines del 23, todo el 24, y bueno, los efectos los vemos ahora. Bajó el año pasado el 68,20% y este año casi el 67%, 66,89%. El porcentaje de toro, como ya venimos trabajando desde hace años con el plan de venerias, se mantiene bastante estable, alrededor del 4%. Eso lo venimos manteniendo, yo creo que ya hace más de 6 o 7 años que venimos en ese número aproximado. Pero bueno, lo que sí podemos ver que, por ejemplo, lo que me importa a mí como desde la Dirección de Ganadería, para ver cómo nos encontramos en frente a este proceso de recuperación, si Dios quiere, porque tuvimos un marzo que para nosotros, marzo-abril, es clave para la provincia de La Pampa y clave para los pastizales naturales y la implantación de pasturas, o sea que fue importantísimo esas lluvias que tuvimos en marzo y abril para la recuperación del sector ganadero. De hecho, los verdeos que se ven en la estepa hacía tiempo que no los veíamos.
Y los pastizales naturales, si bien la zona oeste, centro, centro-oeste y norte se viene recuperando bastante bien, todo lo que es la zona sur, bueno, es complicado porque tampoco llovió en forma pareja. En muchos lados llovió muchísimo, como hablábamos de Iguel Calel, pero llovió todo junto en 2 o 3 horas, grandes cantidades que hizo mucho daño. En esa zona es una zona dura, en donde la recuperación de los pastizales va a ser muy lenta y vamos a necesitar más de una primavera o otoño para que podamos volver a los stocks que teníamos. Por ejemplo, casi todos los departamentos de la provincia de La Pampa este año cayeron todos en su stock. Todos bajaron el stock, menos uno que es Chicalco, que es la esquinita contra Mendoza, allá en el noroeste, que aumentó muy poco, pero aumentó. ¿Pero por qué? Porque los años anteriores había caído abruptamente, ¿no? Y ahora está en un proceso, como le digo, de retención. En ese lugar tenemos una particularidad que el 90% de los productores son chiquitos, de economías prácticamente de nada, sociales o de menos de 150 vacas. Así que bueno, justamente en pocos días más vamos a hacer una jornada a campo en el lugar para tratar de incentivar al detete precoz, a la retención de ternera, a la recomposición de los rodeos en esa zona. Y lo que veo es que, por ejemplo, el stock de vacas, el stock de vientre y de vaquillonas, o sea, de vacas y vaquillonas, no se ha caído tanto dentro de la provincia, entonces tenemos la capacidad productiva para poder recuperarnos. Si bien los terneros de este año prácticamente perdimos con respecto al 23, 170.000 terneros, lo cual para la provincia es mucho dinero y para el circuito económico de la provincia también. Multiplíquenlo por lo más por 600.000 pesos cada uno y le va a dar un número alto que para el interior de la provincia de La Pampa y el circuito comercial es muy importante, ¿no? Bueno, con respecto a los aspectos puramente sanitarios, bueno, nosotros nos manejamos a través de la COPROSA, la cual tiene una parte ejecutiva y una parte técnica. La parte técnica, que está compuesta por los representantes técnicos de las instituciones científico-técnicas que figuran a mi derecha, como SENASA, el INTA, el Colegio Médico Veterinario de La Pampa, la Facultad de Ciencias Veterinarias, y los veterinarios que por ahí las instituciones del sector agropecuario nombran para que participen dentro de la coprosa técnica. La coprosa técnica recomienda a la coprosa ejecutiva y la ejecutiva es quien resuelve sobre los problemas sanitarios de la provincia, ¿no? Bueno, algunos de los aspectos que venimos trabajando: el plan de control y erradicación de enfermedades venéreas en bovinos, programa de superador de brucelosis bovina, bueno, el tema tosa, carbúnculo bacteriano, tuberculosis bovinas, entre otros, y otras enfermedades emergentes, o enfermedades zoonóticas, perdón, como programa de control y prevención de la triquinelosis, bueno, que siempre para esta época, cuando empieza a hacer frío, nos da algún susto, siempre alguna novedad. Por suerte, bueno, después lo vamos a hablar en forma particular. Bueno, síndrome micomolíptico, control de prevención de hidatidosis y la prevención de rabia. Con respecto al programa de control y erradicación de enfermedades venéreas, bueno, en la provincia de La Pampa tenemos 15 laboratorios habilitados para poder trabajar con nosotros. La única metodología que permitimos después de tantos años de trabajo es el PCR con kit de extracción, no por calor. El sistema de extracción de ADN por calor tiene muchos errores, y lo hemos estado hasta dentro de la comisión técnica, por ejemplo, hay una representante de los laboratorios, de esos 15 laboratorios, hay una representante con la cual venimos trabajando y se vienen haciendo trabajos. Por eso en su momento hubo un fuerte trabajo para ello del INTA, por eso hoy cuando Ricardo rescató un poco la figura del INTA en todas estas cuestiones, todas estas tecnologías que se han ido implementando, ha tenido un papel preponderante en ponernos a disposición esta técnica, porque siempre fue un reclamo de las entidades del campo del hecho de que teníamos que ir 2 veces al campo para poder tener el resultado o el diagnóstico de un toro. Ahora, con una sola vez que vamos, ya tenemos un resultado certero.
No quita que por ahí en aquellos campos complicados podamos hacer 2 o 3, porque a veces cuando tenemos reinfecciones, enfermedades venéreas, es bueno asegurarnos de que nos saquemos la enfermedad encima, ¿no? Veterinarios acreditados. Estos laboratorios tenemos 2 que están fuera de la provincia, uno en Río Colorado y el otro en Bahía Blanca. Y los demás, bueno, están distribuidos dentro de la provincia. Los veterinarios acreditados son 344 veterinarios, acreditados en el Colegio Médico de La Pampa para poder trabajar dentro del plan. Y el estado de las webs, este año, en el análisis de datos, lo extrañamos un poco al doctor Bellada, que solía venir a hablar con nosotros en este tipo de reuniones, que era que nos procesaba un poco más los datos, pero bueno, se jubiló y bueno, ahora lo estamos haciendo en forma conjunta con el Colegio Veterinario, SENASA, que siempre participa de la toma de datos, pues se hace todo a través del CIGSA, y bueno, venimos desmenuzándolo, pero lo extrañamos, lo quería nombrar porque bueno, fueron varios años que lo tuvimos al doctor Bellada colaborando con este plan. Las unidades productivas con toros son 6.589, unidades productivas analizadas 5.884, el porcentaje de web analizada es el 89,30%. Normalmente siempre andamos en el 90%, 90, 91, algún año, por ejemplo, estos años de sequía, por ahí se relajan los sistemas, se cae, algún productor deja de raspar, después raspa cuando por ahí quiere cargar y no puede, o sea, por ahí este porcentaje, si nos ponemos a analizar, como bien decía hoy acá el casi colega, pero que hay unidades productivas que por ahí se cargaron con posterioridad, pero pertenecieron al ejercicio anterior. Pero bueno, todos esos detalles son los que por ahí uno tiene que terminar de pulir. El porcentaje de toros positivos anda por debajo del 0,83%, o sea que no llegamos al 1%. En los comienzos del plan, si mal no recuerdo, andábamos como el 6 o el 7, está Daniel Dubié que arrancó con el plan, por ahí me puede refrescar la memoria, pero yo creo que andábamos en ese porcentaje, ahora andamos por debajo del 1%, 0,41% de positivos a tricomona y el 0,42% a campylobacter. Los raspajes totales realizados son 46.565, si alguno tuvo la deferencia de ver el stock de toro de la provincia que dice 45.954, bueno, voy a decir cómo rasparon más toros de los que realmente tenían, y en realidad es que muchos de los que están dentro de la categoría torito en el momento se raspan, ¿por qué? Porque justamente en ese periodo cambiaron de categoría o los decidieron echarlos a servicio y se raspan. Y muchos de los toros que figuran también a veces no se raspan, ¿por qué? Porque son toros viejos, rotos, quebrados, con algún otro defecto que no se raspa. Por eso que siempre no va a coincidir ese número, sino uno después tiene que analizarlo. Bueno. Con respecto al plan, no es que no tengamos problemas, tenemos problemas, o sea, con algunos productores, como hoy está diciendo Buenos Aires que le falta un 35% de productores que tienen que seguir raspando, nosotros teníamos ese 10% que nos cuesta llegar, productores que todavía siguen haciendo servicio continuo, economías de subsistencia, parámetros sociales y culturales que hacen de que te escondan el toro, unidades productivas, vos decís, tienen vaca, ternero y no tienen toro, entonces para no raspar, y bueno, esas cosas pasan y no va a seguir pasando y las venimos charlando. Tenemos establecimientos que son con mucho repeticiones año por medio, vuelven a infectarse y vuelven a infectarse. Creo que fue el año pasado, el anteaño, que hicimos una salida, recorrimos la provincia y convocamos a estas unidades a los productores que tenían problemas en distintos puntos de la provincia para charlar los problemas, algunos medio enojados porque lo habíamos y realmente lo que queríamos nosotros también era escucharlo, a ver qué le estaba pasando, si estaban haciendo las cosas mal, si tienen problemas con los vecinos, si hay alguna otra particularidad en la zona, y bueno, tenemos de todo dentro de la provincia, tenemos zonas, donde también tenemos zonas donde hay animales vaguales, problemas de encierre, o sea, no es fácil, no es fácil. Pero
yo creo que los datos productivos de la provincia han mejorado muchísimo desde que se implementó el plan de Venera. Además de una cuestión que a veces no evaluamos, y es la gran cantidad, o sea, muchísimos toros menos se están usando dentro de la provincia. Sabemos qué toros estamos usando. Antiguamente cualquier productor tenía no menos de un 10-12% de toro en nuestra provincia, y hoy casi todos los productores ya usás un 5% y dicen, está usando mucho, te dice. Antiguamente cualquiera tenía un 10-12%, cuando los encerraba la mitad eran viejos, de esa mitad los raspaba, la mitad no servían porque estaban enfermos, o sea, se ha avanzado muchísimo y además la incorporación de genética, yo lo que veo, se ha atomizado mucho el rodeo provincial. Antes vos ibas a distintas ferias de la provincia según la zona y vos podías diferenciar calidad, hoy no, está muy homogénea la provincia de La Pampa en cuanto a calidad, y la utilización y la compra de toro en cabaña también ha aumentado muchísimo dentro de la provincia y fuera de la provincia, y incorporar genética. Hoy, qué sé yo, todos los productores han adoptado esta forma de ir y comprar un toro en una cabaña o en un remate e incorporar genética, que antes no se hacía. No digo que no siga existiendo el productor que deja el ternero que más le gusta, o el hijo de la lechera, o esas cuestiones, porque eso, nada, son cuestiones de idiosincrasia que cuesta mucho cambiarlas. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para que esto cambie, ¿no? Con respecto al Plan Nacional de Control y Recreación de Brucelosis bovina, ya venimos con la determinación de DOES, que si mal no recuerdo, bueno, acá está Senasa enfrente mío, debe llevar como 3 años ya, ¿no?, desde que salió. La Pampa llegamos al 59,4% de unidades productivas con estatus conocido, en una de las provincias que mayor número de UP tiene con estatus conocido. Dentro de estatus conocido, como se ve abajo, puede ser libre, negativa o unidades con positivos, ¿no? Yo ya ni sé cuál era el vaso que estaba usando. Pero bueno. Díganme si me paso con el tiempo. 2 minutos. Estamos Marcelo. por encima, está primero Santa Cruz, que Santa Cruz, lo que pasa es que Santa Cruz tiene un rodeo muy chico. Yo creo que ya es momento, me parece, y lo vamos a ir analizando, y estamos charlando con Ezequiel y algunas instituciones, porque hay muchas de estas unidades productivas que algunas sangraron hace 3 años atrás y no volvieron a sangrar más. Algunas otras hicieron, las siguen haciendo, son muy pocas las que siguen haciendo todos los años los sangrados. Y yo creo que ya es momento de que, que hagamos una reválida, como que decimos en la facultad, ¿no? Y volvamos a recertificar nuestro estatus. En ese momento, el 59,4% correspondía al 67,5% de los bovinos de la provincia. Esto es muy variable. Hoy, con toda la caída de stock que hemos tenido, no lo podemos reafirmar, pero suponemos que debemos andar dentro de los mismos valores, ¿no? Con respecto a carbúnculo, bueno, carbúnculo estos últimos años y más los años de sequía nos produjo unos dolores de cabeza, que si bien no eran los que tenían en la provincia de Buenos Aires, igual lo más importante y lo que más nos preocupa es este cuadro de abajo, es las personas expuestas, la persona que se pone en riesgo de una grave zoonosis y que, bueno, más allá de que obliguemos o no obliguemos, yo creo que es una responsabilidad como productores agropecuarios de no poner en riesgo la salud de quienes justamente comparten la producción o el estilo de vida que elegimos tener, ya sea nuestro personal o nuestra familia. Del 23, o sea, en 3 años tuvimos 24 personas expuestas, entre los cuales hay muchos colegas. Estamos trabajando con la Facultad de Veterinaria para reafirmar los conocimientos y que lo evalúen los riesgos los profesionales. Los focos en los últimos 15 años fueron 47 focos en 15 años, o sea, 3-4 focos por año. Y normalmente se dan justamente estos años ustedes los conocen, los años de sequía, donde las pelan la laguna, donde la vaca come debajo del suelo, contra el suelo, donde cae la inmunidad justamente porque tiene problemas de alimentación. Entonces, donde encuentran las condiciones la espora,
el carbúnculo avanza. Este año hicimos la coprosa, queríamos charlar esto de poder, a ver cómo podíamos mejorar la vacunación y si, sin que, o sea, no quisiéramos que tenga que ser obligatoria, ¿tá? O sea, que lo impongamos de la coprosa como obligatoria, sino que también el productor, como yo les digo, tiene que sentir la responsabilidad de hacerse cargo de lo que les toca, entonces, y de cuidar de que su entorno productivo y quienes están día a día en el campo con nosotros no corran el riesgo de padecer esta enfermedad porque puede tener casos muy graves. Y hay mucha gente que no se resiste ni siquiera al tratamiento. Bueno, y muchas de las enfermedades que tratamos, las tratamos en la Mesa Provincial de Zoonosis, que fue se creó por resolución en el año 22 en forma conjunta con el Ministerio de Salud y las instituciones que figuran acá abajo, como INTA, SENASA, Colegio Veterinario y Facultad de Veterinaria, además de la participación del Ministerio de Acción Social, porque hay un fuerte contenido social en todo lo que hace a la prevención de las enfermedades zoonóticas. Bueno, triquinosis tenemos bastante historias. Por suerte, en estos últimos tiempos no la hemos detectado en personas, sino que se ha detectado en animales. El chancho jabalí le está produciendo problemas a ustedes, a nosotros desde hace años, ya estaban apareciendo hace poco en algunos torneos de caza. Es obligatorio hacerle muestreo a todos los cerdos que se agarran, a todos los padrillos que se agarran en los concursos. En el último aparecieron 3 padrillos de 40, aparecieron 3 con triquinosis. 2 de ellos eran del sur de San Luis, o sea, se alerta a San Luis también de que puede tener problemas. El chancho es, la especie más invasora del mundo. Y a ustedes, de hecho, antes, yo me acuerdo, yo vivía en Tandil y no había un chancho jabalí por ningún lado. Y hoy tenés que tener cuidado en la 226 porque si no te agarrás alguno. O sea que es un problema que se va a ir acrecentando con el tiempo, ¿no? En la provincia de La Pampa tenemos más de 34 laboratorios de red provincial, ya sean, algunos son de entes sanitarios, que también se han sumado para que el productor tenga a disposición un lugar donde poder hacer los muestreos. Hoy hubo una reunión con todos los clubes de caza y asociaciones de caza para que lo hablen con los cotos de caza también, para que los cazadores que van a La Pampa, que la actividad cinegética es generadora de una economía interna en la provincia de La Pampa muy buena, pero que se haga de forma responsable y quien vaya a cazar no ponga en riesgo su salud ni la de sus familiares o conocidos. Síndrome hemolítico lo venimos tratando con los talleres de mesas de gestión local, o sea, a nivel de cada municipio hay una mesa de gestión local donde está el hospital, las instituciones científico-técnicas y nosotros, y venimos tratando de este tema porque es importantísimo y está muy relacionado también con las faenas que se hacen domiciliarias por costumbre, ¿no? Bloqueo de rabia y bloqueos antirrábicos. Todos los años hacemos bloqueos antirrábicos en distintas ciudades de La Pampa porque el murciélago, y este año, bueno, a usted le trajo bastante dolor de cabeza acá en Saliqueló. Tuvimos en comunicación también con el doctor Sucurro, que es intendente de Saliqueló, para brindarle nuestro apoyo por si le decía necesario. Por suerte, las personas que se habían afectado, ninguna presentó los síntomas de la enfermedad, pero está ahí, está latente. Los murciélagos tienen los reservorios, las glándulas salivales son reservorios naturales y en algún momento pasan a hacerse sistémica y padecen la enfermedad. Bueno, carbúnculo ya lo venimos mencionando. Normalmente los laboratorios, cuando tienen un diagnóstico de carbúnculo, SENASA lo toma, lo baja a la mesa provincial, la mesa se distribuye en las actividades, va a salud a contener a las personas que pueden haber estado en riesgo. Nosotros hablamos con los intendentes para ver qué hacemos con los cadáveres, cómo los podemos tratar y que no revistan más riesgo todavía para la zona. Bueno, cada cual tiene su participación dentro de esa cadena que se desata cuando hay un caso. Y otros problemas que siempre venimos teniendo normalmente son, bueno, hidatidosis, lo venimos trabajando con hepsitacosis todos los años en febrero, marzo, cuando con la venta del oro tenemos problemas, influenza aviar. Bueno, está ahí siempre latente, que no sabemos qué pasa,
Por suerte, por ahora venimos zafando. Está en Brasil, fueron los últimos casos. Esperemos que no tengamos acá. Encefalitis de esquina, la verdad que yo pensé que íbamos a tener un verano mucho más complicado del que hemos tenido. No nos olvidemos de vacunar, más a aquellos que les gustan los caballos. Hay muchos entes sanitarios en La Pampa que ya están ofreciendo el servicio de vacunación cuando va el vacunador a vacunar a Astosa. Y bueno, y si me olvido de algo, me está corriendo de hace un rato acá el... Así tenemos tiempo para las preguntas. Bueno, un aplauso para Marcelo Luch, entonces, con el informe de la Coprosa de la provincia de La Pampa. Le pedimos a Héctor Trota, a Marcos Pérez Viñuc y también a Ricardo Baraldi que se acerquen. Y le voy a pedir a aquellos que tengan, vamos a tener un solo micrófono inalámbrico, que levanten la mano. Tenemos 10, 12 minutos, 15 preguntas. Se presenten, hagan la pregunta lo más sintética posible y a quién va dirigida. Así que arrancamos, tomen asiento, preguntas. ¿Quién tiene para hacer alguna pregunta? ¿A quién va dirigida? Levanten la mano y arrancamos. ¿Han sido demasiado claros? Allá, al fondo. Bueno, vamos, arrancamos por ahí. Porque como lo estamos grabando, necesitamos tener el audio, nombre y a quién va dirigida. Gracias. Bueno, ante todo, felicitaciones por los esfuerzos que están haciendo cada uno en sus provincias. Dos consultas que tal vez no lo comprendí. Uno es para el programa de la provincia de Buenos Aires, el tema de la vacunación en enfermedades venéreas como campilobacteriosis. No sé, no lo escuché. Y en lo que estábamos hablando recién, también el tema de la PCR en el diagnóstico de enfermedades venéreas, que estaban hablando de una sola visita, pero no me quedó claro bien porque el PCR, creo, ¿no? Estimo que tiene una gran especificidad, pero es de baja sensibilidad. Entonces, ¿cómo lo están utilizando en el tema de screening, ¿no? Por los falsos negativos con el tipo de error tipo 1 y tipo 2 en los diagnósticos? No sé si quedó claro las preguntas. Gracias. Bueno, Héctor, Marcos. Bueno, a ver, respecto del tema de la vacuna, no está mencionada en el programa, lo que no quiere decir que nosotros desalentemos su uso, todo lo contrario. Lo que le pedimos en ese caso al veterinario que interviene sobre ese establecimiento y procede a la vacunación es que nos haga llegar una descripción donde se firma, se coloca el número de matrícula, etcétera, y de cualquier manera lo que vamos a pedirle es que el efecto que la vacuna... No sé con qué acoplo. Que de alguna manera nos informe que están llevando adelante una vacunación sistemática si este fuera el caso. Por eso no hablamos de vacunación, no por ninguna otra cuestión en particular. No sé si está contestado lo que preguntó. Me voy a parar. ¿Está correcto? No es que no se pueda, ni la estemos desalentando, todo lo contrario. Insisto, lo que sí, el veterinario tendrá que informar que en ese establecimiento se lleva adelante la vacunación para que nosotros procedamos a desbloquear los movimientos de esa hacienda. Y lo del PCR se lo paso al ingeniero. De hecho, bien, nosotros lo que observamos en algunos casos puntuales es el profesional veterinario quiere hacer un tratamiento curativo contra Campi, que tenés en este caso la parte de la vacunación, y después con Trico algún tratamiento con ¿qué estaban usando? Con Tricobacter, se llama, ¿no? Si mal no recuerdo el producto. Dejamos aislado a ese quit en el tiempo que el profesional lleva a cabo el proceso o el tratamiento curativo y después nos volvemos a contactar con él y nos dice si tuvo resolución positiva o no. La mayoría de las veces el resultado no es satisfactorio y terminan procediendo con el descarte, la remoción del animal porque no negativizó. Y en el caso de la PCR, nosotros siempre en las charlas que hemos tenido surgía la duda de qué recomiendan, qué trabajamos. La verdad es que trabajamos sobre las técnicas validadas de la OMSA en cuanto a la buena y el debido proceso, ya sea de extracción de la muestra, pero también el debido proceso en el momento de la marcha al laboratorio. Es decir, si todo sigue el debido proceso, el resultado debería ser confiable. Entonces, en Trico y Campi podés hacer las dos tomas de muestras que se recomienda con técnicas tradicionales y en PCR una. Lo que sucede es, si lo viste en la filmina, cuando te da,
el positivo, es decir, el amplicón se reproduce perfectamente y no hay duda de que es positivo, no vuelven a repetir. Cuando no reproduce el amplicón, lo dejan negativo. La duda está en los casos sospechosos, en donde ahí empiezan a haber dudas de si es un positivo o un negativo. Lo que recomiendan distintos papers, distintos trabajos, es hacer vamos a decirlo, siempre en la técnica vos tenías un tamiz y un confirmatorio. Y por lo general siempre el confirmatorio era o un EITB o un PCR, una determinada técnica de laboratorio. En este caso, las recomendaciones que hemos estado observando en paper tienen que ver con haces el PCR como si fuera un screening y posteriormente haces un confirmatorio con la técnica tradicional, que es lo que recomiendan en algunas bibliografías y ahí estaba graficado. Siempre deja o queda sujeto a la pertinencia o lo que define el profesional respecto a el historial de ese establecimiento. No es lo mismo un establecimiento que manifiesta constantemente la presencia del agente causal y ahí empiezan las dudas de cómo seguir. Ahí siempre está el buen ojo, la buena vara que aplique el profesional para ese campo y para ese productor en específico. Te veo que haces así. ¿En qué sentido? A ver. Bueno, a ver, acercan el micrófono, así si queda alguna duda. El micrófono, por favor. No, digo, el conocimiento que yo tengo es que justamente en el tamiz, en el screening, se utilizan pruebas de alta sensibilidad, que te pueden dar falsos negativos, pero vos lo que no querés ahí es perder justamente los positivos. Entonces, cuando vos estás aplicando una técnica de alta especificidad con la PCR, pero que no tiene gran sensibilidad, se te pueden estar escapando animales positivos. Entonces, nada, me resultaba raro que utilizar una técnica de baja sensibilidad como prueba tamiz. Pero bueno, era la duda que me queda. Está bien, es el proceso en el cual encontrábamos graficado a nosotros. Lo que nos resultó particularmente interesante fue esto, de los casos positivos, ver cómo la mayor proporción de técnicas moleculares por sobre la proporción de técnicas tradicionales. Siempre estábamos, y esto lo digo desde el punto de vista ya como director, que lleva a cabo la habilitación de los laboratorios de diagnóstico veterinario. Cuando tenemos la lista de los laboratorios que en su cartilla de servicios ofrecen técnicas tradicionales, son mucho mayores a la cantidad de laboratorios cuantificados, ¿no?, que hacen PCR. Nos llamó la atención que aún así teniendo pocos laboratorios que hacen PCR en proporción a la provincia de Buenos Aires contra los que hacen las técnicas tradicionales, cómo la proporción de esas técnicas moleculares era superior a la de cultivo tradicional observado. En los casos positivos, distinta era la cuestión en los casos cuando agarrabas al azar establecimientos que habían dado negativo, en donde la técnica convencional era mayoritaria contra la molecular. Era una relación 75-25, básicamente. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna inquietud? Si no, allí arriba. Ahí el doctor Kowalski. Kowalski de Trenquelauquen. Consulta a ambas provincias. ¿Alguien lleva los controles de calidad de los laboratorios respecto de los análisis de muestra? De la puesta a punto de la maquinaria y demás. Hola. Sí, en la provincia de La Pampa, la Comisión Técnica de Coprosa, justamente, que está representando todas las instituciones desde el punto de vista técnico, principalmente lo hacen el Colegio Veterinario, la Facultad de Veterinaria y el Colegio y el INTA, ¿tá? Son las tres instituciones que preparan todos los años se le mandan las muestras ciegas y ellos tienen que analizarlas y mandar los resultados, ¿tá? Y después se comparan. La idea también es que no solamente evaluarlos, sino acompañarlos en ese diagnóstico, reasegurar sus actos profesionales, ir
y de alguna forma asegurarle al productor de que los laboratorios disponibles le están haciendo bien las cosas, ¿no? Eso se hacía todos los años. Este año lo variamos, lo vamos a hacer en forma, cada 2 años ese análisis de muestras ciegas, y el año que no hacemos las muestras ciegas, hacemos auditoría a nivel de laboratorio, ¿tá? Justamente para hacer este acompañamiento. Obviamente que junto con SENASA, ¿no? Muy bien. ¿Buenos Aires? ¿Tiene respuesta? Sí, la respuesta es que en el caso nuestro no hay una validación más que la que efectivamente le confiamos al SENASA de los laboratorios, y siempre utilizamos la estructura de los laboratorios oficiales, uno de ellos ubicado aquí en Bolívar y el otro en Rauch, que sirven como contraste, pero efectivamente todavía no hay diseñado un sistema que valide la calidad de los laboratorios privados. Una pregunta más, presentarse y Sí, a quién va dirigida. ¿Me dejaba aportarle algo más? Cuando hay un laboratorio nuevo que se presenta, porque no está pasando cada tanto que hay un laboratorio nuevo que se quiere presentar para incorporarse dentro de la red, se le mandan muestras SIGA y tiene que aprobarla, y se lo acompaña en ese proceso de validación, como quien dice. Muchos de ellos van al INTA o a la Facultad de Veterinaria a trabajar justamente haciendo los análisis de PCR como para agarrar la practicidad necesaria y la confianza necesaria como para poder brindar un diagnóstico, ¿no? Siguiente pregunta. Sí, ¿qué tal? Esponda de Coronel Suárez. Bueno, primero que nada, que sería bueno que en Buenos Aires se haga el mismo control de laboratorio, ¿no? Pero mi pregunta Trota, creo que es, perdón si lo dijo, no lo escuché, pero dijo que iba a haber un trato diferencial entre quienes cargaban a tiempo las enfermedades venéreas, los raspajes, y quien lo cargaba tarde. ¿En qué consiste ese trato diferencial? Lo que dije es que había, no veo quién me habla, si levanta la mano, ahí al fondo. Bien. No, lo que dije es que iba a haber un acápite definido dentro de un cuadro en la presentación, y mostramos allí que respecto del 59% que había cargado antes de la fecha de finalización de la campaña, incorporamos a la campaña 23-24 un 6% aproximadamente de casos de protocolos cargados que correspondían a la campaña anterior, pero se cargaron a posteriori del cierre. A eso me refería. Perdón si se entendió otra cosa, pero no había el tratamiento. Dije que iba a haber, era un tema que iba a tener tratamiento particular, no aquellos que cargaban tarde. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Le hacemos entrega de un presente entonces, el vicepresidente de Carvap, Hernán Silva, a los 3 disertantes, a Marcelo Liuch, a Héctor Trota, a Marcos Pérez Viniuk. La foto de rigor, por favor, pónganse para la foto. Y ya le vamos pidiendo a la gente del SENASA que se prepare, que van a estar en el siguiente